mi novia me escribió. Empeñé tu Rolex para pagar mis deudas. Eres rico, puedes comprarte otro. Era el reloj que mi papá me dejó antes de morir. Le contesté gracias por avisar. Se quedó helada cuando la policía le puso las esposas por robo, justo en medio de la cena de cumpleaños de su mamá. Crecí en una casa donde el silencio significaba disciplina, no distancia. Mi padre medía todo 2 veces, cortaba una y solo hablaba cuando la verdad pesaba. Esa forma de ser se me quedó grabada como una herramienta que uno siempre puede usar. Cuando conocí a Elena, me dije que los opuestos se equilibran. Ella amaba la música que salía de cualquier puerta, las luces que se veían bien en las fotos. Yo amaba el sonido del lápiz sobre el papel milimetrado, el zumbido predecible de mi vieja lámpara de escritorio. Ella lo llamaba encantador. Yo decía, con eso basta. Al principio encajamos porque quisimos hacerlo. Ella planeaba eventos, hacía que los espacios vacíos parecieran promesas. Yo construía cosas que tenían peso real. Cuando nos mudamos juntos, dijo, vamos a hacer que este lugar se vea vivo. Yo le contesté, primero que sea honesto. Nos reímos, hicimos espacio para los instintos del otro. Luego llegaron las señales, una por una, pequeñas, brillantes, fáciles de ignorar. Una factura sin abrir, un vestido para una fiesta innecesaria, una tarjeta rechazada y una broma sobre los bancos que odian a las mujeres bonitas. Me dije que el estrés hace que la gente se desordene. Me dije que podía ser paciente. Creía que la paciencia era otra forma de amar. Ella decía, pedir prestado no es delito si lo devuelves. Yo decía, pedir prestado sin avisar es robar. Puso los ojos en blanco, me dio un beso en la mejilla y pidió usar el reloj para una cena porque, según ella, hacía que el vestido tuviera sentido. Me quedé ahí, con la caja abierta y el peso del regalo de mi padre en la mano. El reloj no era solo acero y cristal, era un registro de tardes de viento salado, de un hombre que me enseñó la diferencia entre el brillo y el valor. Le dije, este no, hizo púcaro, luego rió y dijo que entendía. Esa noche usó otra pulsera y me presentó como el hombre que mantiene el tiempo honesto. Quise creer que eso significaba algo. Vinieron las fiestas, el cumpleaños de un cliente que amaba el oro, una gala donde el capital social se intercambiaba entre brindis. Ella se movía por los salones como la luz sobre el agua. Yo me quedaba en las orillas aprendiendo nombres caras y cómo las promesas se escapan. Cuando alguien sostiene demasiado tiempo una copa, ella decía que me veía serio. Yo le decía que contaba las salidas por si acaso. Me llamaba adorable. Yo sonreía y practicaba respirar entre la multitud. La palabra deuda empezó a sonar suave. Se sentó entre nosotros como un gato en la ventana, inofensiva. Ella decía que la empresa del préstamo era injusta. Yo decía que los plazos no son personal. Ella decía que solo se había atrasado un poquito. Yo le respondía, un poquito repetido se vuelve costumbre. Ella reía y cambiaba el tema a un viaje que haríamos cuando todo se calmara. Asentí, apagué la lámpara y me quedé viendo el techo, escuchando un silencio que ya no se sentía como disciplina. Mi padre solía decir, una estructura rara vez se cae sin avisar. Las grietas pequeñas hablan antes de que el muro caiga. Escuché esos pequeños ruidos, pero me convencí de que el muro seguía firme. Una tarde gris abrí el cajón donde guardo los papeles importantes, actas de nacimiento, registros de servicio, una carpeta delgada con las iniciales de mi padre y las mías. Adentro, el recibo del último mantenimiento del reloj, el celo del servicio, fotos del número de serie y una tarjeta de garantía escrita con una tinta que nunca se borra de la memoria. Guardo esas cosas porque el papel recuerda. No pregunto por qué, pregunto dónde quedó el rastro. La ley confía más en la tinta que en las lágrimas. Esa se volvió mi regla silenciosa cuando la preocupación se mudó conmigo. Empecé a notar lo que se podía comprobar. Noté cómo tomaba llamadas en el pasillo, cómo metía un sobre del banco debajo de una revista, cómo faltaba el espacio exacto en el estante donde estaba la caja del reloj, y noté cómo mi respiración se hacía más corta, más tensa y luego estable otra vez, como si mi cuerpo ya supiera lo que mi mente no quería aceptar, que algo se había perdido. Ella decía, ¿te preocupas demasiado? Y yo decía, cuento porque quiero dormir tranquilo. Reía y me llamaba mi hombre cuidadoso. Le besé la frente y me convencí de que el cuidado aún era bienvenido en esa casa. Por las noches, cuando dormía, ponía la carpeta sobre la mesa y la abría. Fechas de servicio, nombre, teléfonos, fotos del número grabado junto a una nota de mi padre escrita a mano erguida. Siempre no era un consejo, era una norma. Mi regla es simple: el papel no miente, la mancha que no se borra es una firma. Así que hice copias, guardé imágenes en un disco duro que no saco de casa, escaneé de nuevo la garantía y me aseguré de que la foto del grabado fuera tan nítida que se contara cada trazo del sello. Anoté todos los números que podría necesitar por si algún día tenía que probar que algo estuvo aquí.
y luego ya no... Nada de esto se sentía como paranoia, se sentía como ponerle techo a una casa antes de que la tormenta recuerde tu nombre. Las banderas rojas llegaron disfrazadas de amabilidad. Ella dijo: hay que organizarlo en nuestra casa, va a ayudar a mi marca. Yo respondí: nuestra mesa solo aguanta tanto. Ella dijo: el éxito necesita testigos. Yo contesté: la integridad no. Rodó los ojos, luego me abrazó. En ese breve abrazo sentí como el espacio entre querer y necesitar se abría lo suficiente para dejar pasar una corriente fría. Me tomó de la mano en una tienda donde todo olía a triunfo, señaló unos zapatos y preguntó si ese color se veía como una promoción. Le dije que las promociones vienen del trabajo, no del cuero. Se rió y me llamó viejo, de esa forma en que las burlas suenan a cariño. Yo quise escuchar amor. Lo que escuché fue el cambio del clima. Guardé la carpeta cerca, observé cómo la caja del reloj descansaba en el estante y cómo ella la miraba cuando pensaba que yo estaba amarrándome los zapatos. Me repetí que la línea ya estaba trazada y que los dos la entendíamos. Decidí confiar. Mientras me preparaba para verificar, he aprendido que la confianza no es la ausencia de evidencia, es decidir posponer el momento de buscarla. Cuando pienso en mi padre, no recuerdo los grandes discursos, recuerdo cómo limpiaba una herramienta antes de colgarla, recuerdo cómo pasaba la mano por una viga para buscar una grieta oculta, recuerdo cómo se quedaba en silencio antes de darme una respuesta, como si la pesara en la palma de su mano. Esa pausa vive en mí. Me enseñó a esperar lo justo para decir la palabra correcta, ni un segundo más. Así que observé, anoté lo que se podía anotar. Di poco. Ella dijo que todo estaba bajo control. Le dije: si necesitas ayuda, dímelo. Ella respondió: no soy un caso de caridad. Y yo dije: soy tu pareja. Ella contestó: déjame manejar mi mundo y tú maneja el tuyo. Asentí. Yo quería una sociedad. Escuché un límite que no me incluía. La mañana antes de que todo se torciera, abrí el cajón por costumbre, la caja seguía ahí, el peso también, pasé el dedo por el borde y lo cerré. Creí que eso significaba seguridad, creí que revisar era lo mismo que proteger. No lo es. Las cerraduras no sirven cuando la puerta se deja abierta por el motivo equivocado. Si me preguntas cuándo lo supe, diría que lo supe mucho antes del mensaje. Lo supe la primera vez que elegí la comodidad en lugar de la claridad. Lo supe cuando me reí de una duda solo porque el momento se veía más bonito sin ella. Saber no es actuar. Actuar requiere una línea. Mi línea era el reloj. Mi línea era el nombre de mi padre junto al mío, en tinta que no se borra. Mi línea era la lección que el amor sin límites borra a la persona que se le pide amar. Cuando el mensaje llegó, no discutí con él. Las banderas rojas ya habían contado la historia. El papel ya había guardado la verdad. Lo único que quedaba era pararme donde la línea estaba trazada y negarme a retroceder de pie firme. No caminé de un lado a otro, no discutí con el teléfono, me senté en el escritorio, abrí la laptop, imprimí cada estado de cuenta que pudiera decir la verdad cuando las voces se volvieran ruidosas. Las hojas salieron tibias, la tinta se fijó, mi nombre, su nombre, una lista de lugares donde el dinero había pasado. ¿Y por qué? Recorrí las fechas con el dedo, despacio, con precisión. Una línea no encajaba. Una tienda que conocía más por reputación que por dirección, 7th and Main Pond. Tarde, un cargo que se veía pequeño en el papel, pero enorme cuando sabías lo que había cambiado de mano. Apreté la mandíbula, luego la solté, rodeé la línea con pluma y escribí una palabra al lado: ir. Tomé la carpeta con la tarjeta de garantía, el recibo de servicio y las fotos del número de serie grabado. Respiré como respiraba mi padre antes de levantar algo pesado. Al salir, cerré la puerta con llave y dejé que el clic hablara por todas las frases que podía decir, pero ya no hacía falta. El centro era puro vidrio y reflejo. 7th and Main se escondía bajo un letrero más viejo que la pintura que lo rodeaba. Las campanas sonaron cuando empujé la puerta. El mostrador estaba limpio. El hombre detrás vestía la paciencia como si fuera un uniforme. Dijo: ¿puedo ayudarle? Le respondí: eso espero. Puse la carpeta sobre el mostrador y deslicé la foto de la parte trasera del reloj. El número de serie era nítido, cada trazo visible como un pequeño mapa en relieve. Él se inclinó, dijo: ¿sabe lo que me está mostrando, verdad? Respondí: sé exactamente lo que le estoy mostrando. Pidió los datos duros, modelo, condición, marks visibles. Le conté la historia de un rasguño fino cerca del número 20, una historia de aire salado y un último viaje de pesca. Le dije que no venía buscando pleito, venía buscando un proceso. Asintió, revisó un registro que yo no podía ver. Dijo: no puedo entregarle nada sin un reporte policial. Es la ley. Le respondí: solo le pido que lo retenga y que no me diga nada que la ley no le permita decir. Él dijo: entonces tenemos un entendimiento. Escribió
una nota de esas que amarran un objeto a un momento. Dijo, si llega un reporte con este número de serie, coopéraré, le di las gracias. Él respondió, la gente suele venir enojada. Tú no, le contesté, el enojo se acaba. ¿La tinta? No. Afuera me senté en el coche y llamé al centro de servicio. Una voz tranquila contestó, le di mi nombre, el número de serie, las fechas de servicio, la tienda donde se había hecho el último trabajo, la ciudad, el mes, el tipo de lume, la referencia del brazalete, todos esos pequeños detalles que hacen sudar a los falsificadores. La voz dijo, por favor, espere en línea. Escuché una melodía escrita para no consolar a nadie en particular. Cuando regresó, me dijo que el número de serie coincidía con sus registros, preguntó qué había pasado. Le respondí, la pieza ya no está en mi posesión y voy a levantar un reporte. Por favor, márquela como propiedad robada en su sistema. Ella confirmó, leyó un número de referencia y yo lo anoté al margen de una fotografía, subrayándolo 2 veces. Dijo, lo siento. Respondí, gracias por hacer su parte. Ella añadió, buena suerte. Yo dije, prefiero el procedimiento a la suerte, pero tomaré un bar. La estación de policía olía a papel y a café viejo. En el mostrador pregunté por la unidad que maneja delitos de propiedad. Una mujer señaló un pasillo corto donde había tablones con carteles de vigilantes vecinales y un póster descolorido de vecinos en alerta. Una puerta se abrió, salió una detective con una libreta ordenada y ojos cansados. Dijo, soy la detective Marisol Vega. ¿En qué puedo ayudarle? Respondí, vengo a reportar un reloj robado y traje todo lo que usted va a pedir. Ella sonrió apenas. Esa es mi frase favorita. Nos sentamos en una sala que no intentaba ser cómoda. Puse los documentos en el orden que mi padre habría aprobado, tarjeta de garantía, recibo de servicio, fotos del número de serie, fotos mías con mi padre donde el reloj salía en cuadro, el estado de cuenta con la casa de empeño marcada y el mensaje que convirtió la sospecha en certeza. Ella leyó sin prisa, hizo pocas preguntas y cada una importaba quién tenía acceso a la caja. Cuando vi el reloj por última vez, si alguna vez lo había prestado, respondí con claridad. Escribió con letra firme. Cuando levantó la mirada, no había lástima en sus ojos, sino una concentración profesional en la que confié más. Dijo, necesitaremos confirmar el valor de mercado para clasificar el delito. Asenki, entiendo. Preguntó, ¿lo ha tasado en los últimos años? Respondí, tengo registros de servicio y listados comparables de cuando consideré asegurar. ¿Puedo entregarlos? Dijo, hágalo. Llamamos a la tienda desde su oficina, se identificó, dio la referencia de la estación y pidió información sobre los registros. Escuchó, agradeció y colgó, luego me miró y dijo que el artículo estaba retenido y no había sido puesto a la venta. Emitiría una orden de retención y comenzaría el proceso de recuperación. También iniciaría la clasificación. Su voz no cambió cuando dijo que probablemente cruzaba el umbral de delito grave. Explicó los criterios, el rango, los elementos que debían demostrarse. Explicó lo que la ley exige para convertir una mala decisión en un delito en papel. Le dije, no le pido que haga un espectáculo, le pido que lo haga conforme al reglamento. Ella respondió, a veces la gente quiere un show. Dije, yo quiero un expediente. Asintió, dijo, su evidencia está limpia, el mensaje, las declaraciones, el número de serie, la llamada al servicio, la línea de tiempo. Así se ancla un caso. Preguntó mi relación con la sospechosa. Usé la frase más corta que pude tolerar. Es mi prometida. Vega no parpadeó, escribió la palabra y siguió. Dijo, así funciona. Completaremos el reporte, pondremos el artículo en retención y coordinaremos la recuperación. Entrevistaremos a la persona que lo empeñó. Presentaremos el caso al fiscal, le mantendremos informado en cada paso. Pausó un momento. Algunas personas cambian de opinión cuando el sospechoso es alguien que aman. ¿Entiende lo que nos está pidiendo? Respondí. Entiendo la diferencia entre amor y permiso. Ella robó, no pienso llamarlo de otra forma. Cerró su libreta y miró la pila de documentos entre nosotros. Dijo, se sorprendería de cuánta gente llega con sentimientos, no con hechos. Le contesté, los sentimientos no sirven en un tribunal, los hechos sí. Esbozó una sonrisa leve que no borró su cansancio, pero fue suficiente. Antes de irme, hicimos copias de todo para el archivo. Firmé donde me indicó, leí cada línea, mantuve el trazo parejo, con la presión justa, como mi padre me enseñó, cuando llenábamos el título de una lancha cuyo motor arrancaba la mayoría de los días. En la banqueta el aire se sentía más fresco que una hora antes. La carpeta era más ligera porque parte de ella ahora pertenecía a un proceso con su propio peso. Me quedé un momento ahí, imaginando el reloj no como trofeo en una muñeca
que no lo merecía, sino como un objeto en una bolsa con etiqueta y cadena de custodia firme, llamé de nuevo a la tienda, no para presionar, sino para confirmar que habían recibido el aviso. El dueño dijo que sí, que cumplirían. Agregó, veo muchas historias entrar aquí, la mayoría hacen ruido, la suya no. Le respondí, y el ruido sale caro. Dijo, buen día. Señor, yo igualmente, de regreso en casa, guardé los papeles restantes en el cajón y deslicé la carpeta en el espacio que ya conocía. Miré el estante donde antes la caja capturaba la luz. No busqué la ausencia. Tomé una pluma, escribí la fecha de hoy en una pequeña tarjeta y la sujeté por dentro del cajón, como si dijera aquí fue cuando la estructura volvió a sostenerse. No le escribí a Lena, no invité a otra actuación, puse a hervir agua, lavé la taza, la sequé, la dejé en su lugar. Luego me senté en la silla que mi padre construyó, pasé el pulgar por un brazo gastado y dejé que un solo pensamiento subiera y se asentara. Prosida, ella llamó antes de que llegara a casa. Su voz ya estaba preparada para un público que yo no podía ver. Dijo, esto es un malentendido. Yo dije, habla claro. Dijo, solo lo tomé prestado para cubrir un pago. Iba a devolverlo. Yo dije, tomar prestado sin permiso tiene otro nombre. Silencio. Luego empezó la actuación. Dijo, estás haciendo esto más grande de lo que es. ¿Sabes que la gente del préstamo es agresiva? Me estaban llamando durante el trabajo. Hice lo que tenía que hacer por nosotros. Yo dije, hiciste lo que quisiste. Sin mí. Dijo, soy tu prometida, no tu empleada. ¿Por qué siempre tienes que controlar el dinero? Yo dije, no te controlo. Cuento. Hay una diferencia. Suspiró como la gente que necesita un testigo para sentirse víctima. Dijo, pensaba recuperarlo la próxima semana, después de que se pague la factura del evento. Tengo un plan. Nunca ¿confías en mis planes? Yo dije, un plan no empieza con un robo. La llamada terminó con un dramático, está bien. Ella colgó primero. En algún punto, entre la última sílaba y el tono muerto, sentí como una vieja viga dentro de mí se endurecía. La siguiente oleada llegó rápido, un mensaje de Lena, más largo que cualquier disculpa y más corto que cualquier verdad. Dijo que se sentía abandonada, dijo que no tenía opción, dijo que valoraba el metal más que su tranquilidad, dijo que el amor debía ser flexible, dijo que podía ser generoso por una vez. Respondí, reenvié el mensaje a mi correo y lo archivé. Entonces llamó su madre. Elaine no perdió tiempo con un hola. Dijo, un caballero no humilla a una mujer por dinero. Entiendes lo que tu silencio le está haciendo. Está llorando, está agotada, está trabajando tan duro. Yo dije, Elaine, la escucho, le voy a enviar algo y no diré nada. Le envié la captura del mensaje donde Elena anunciaba lo que había hecho. Le envié la línea bancaria recortada que conectaba una tarde con una tienda con campanita en la puerta. Le envié una foto del grabado del número de serie con la fecha del día en que mi padre y yo lo documentamos para el seguro. Escribí una sola frase debajo de los archivos. Esta es la conversación. Elaine respondió con un mensaje más corto. Dijo, déjame hablar con ella. El tono había cambiado, no cálido, no cruel, solo más pequeño. Una hora después, Lena intentó otro enfoque. Dijo, tengo miedo, por favor manejemos esto en privado, sin policía, sin tiendas, sin papeleo. Dijo, ¿de verdad quieres manchar mi historial? Dijo, ¿sabes cómo las historias crecen y se deforman? Dijo, podemos decir que lo perdimos y terminar con el pánico. No dije nada, guardé todo. Si el corazón quiere ruido, el caso necesita silencio. Llamó de nuevo. Esta vez lloró desde el principio. Real o no era mi trabajo. Decidirlo, yo me sentí atrapada, no sabía cómo decírtelo porque me ibas a juzgar. Me juzgas cuando gasto, me juzgas cuando ahorro, me juzgas cuando respiro. Yo dije, el único juicio aquí le pertenece a un proceso. Dijo, ¿te oyes? Suenas como una máquina. Yo dije, sueno como un límite. Me contó una historia sobre una chica que tenía que verse perfecta para que la tomaran en serio en una sala llena de miradas filosas. Dijo que el reloj fue solo una herramienta en un mal momento y que lo iba a arreglar. Dijo, dime que me perdonas y lo solucionaré. Yo dije, el perdón no es un recibo. Cambió de táctica. Dijo, me estás castigando porque crees que tu padre te está mirando. Dijo, ¿te importan más las reglas de un muerto que la mujer viva que te ama? Yo dije, no voy a pesar el duelo y el amor en una balanza rota. Se rió entonces, amarga y brillante. Dijo, tú y tus balanzas, tú y tus vigas, tus tornillos y tus reglas estúpidas. Debí saber que elegirías el reloj antes que a mí. Yo dije, elegí la honestidad. Cuando te conocí, la estoy eligiendo otra vez. Colgo. La habitación no cambió de temperatura. La lámpara mantuvo su círculo constante sobre el escritorio. Puse el teléfono boca abajo y dejé que la madera lo sostuviera. Una notificación del grupo apareció en mi pantalla. Amigos de ella, amigos de ambos pequeños juicios en ventanas emergentes, de gente que había recibido una historia a medias controlador. Escribió uno, frío, como un pez. Escribió,
Otro, desplacé lentement y luego me detuve, adjunté la misma captura, quité los nombres y escribí. Esto fue lo que pasó. Luego silencié la conversación y cerré la ventana. Más mensajes. Dijo, puedo arreglar esto si me das 24 horas. Dijo, no hables con nadie más. Dijo, lo recuperaré, lo prometo. Dijo, te amo y me estás tirando a la basura. No dije nada. No negocio con un blanco en movimiento. Ya había puesto los hechos en manos diseñadas para sostenerlos. Más tarde esa noche me envió una foto nuestra en una fiesta, bajo luces suaves. Dijo, recuerda lo felices que éramos. Dijo, no dejes que algo pequeño arruine algo grande. Yo dije, el tamaño del acto se mide por la línea que cruza. El silencio se extendió. Luego, ella intentó usar la razón disfrazada de compasión. Dijo, la policía va a hacerlo brutal. Lo pondrán en papel y el papel vive para siempre. ¿De verdad quieres eso?, le respondí. El papel es cómo recordamos lo que pasó cuando la gente olvida. Me acusó de querer un espectáculo. Dijo, ¿quieres verme sufrir? Le contesté, quiero que me devuelvan lo que se me quitó y que el acto tenga nombre. El resto te toca sentirlo a ti. Preguntó, ¿todavía quieres casarte conmigo? Dije, quiero casarme con una compañera. Ella dijo, estoy intentando. Respondí, ¿estás negociando? El teléfono se iluminó con otra pared de palabras. En ella culpó al prestamista, a la economía, a su trabajo, a mis estándares, a la presión de las apariencias, al peso de un anillo, al costo de un vestido que alguien más usó una vez y nunca devolvió, a la crueldad del tiempo y al miedo de ser común. La lista era larga, la razón corta. La ítoro, no respondí. Exporté la conversación a un archivo y la guardé en una carpeta con el nombre del día en que la historia aprendió a sostenerse por sí sola. Cerca de la medianoche, el tono cambió otra vez. Dijo, por favor, te lo ruego, no me arruine. Te pagaré, venderé los zapatos, cancelaré los viajes, llamaré al prestamista, me sentaré con tu madre y le diré que lo siento, haré todo. Solo diles que fue un malentendido. Le respondí, un malentendido vive en la niebla. Esto fue una decisión. Ella dijo, eres un desalmado. Contesté, soy constante. Fui a la cocina y llené un vaso. El agua salió clara. Pensé en mi padre enjuagando una herramienta antes de colgarla en la pared. Pensé en cómo decía mide 2 veces, corta una, y en cómo sus manos hacían que hasta un movimiento simple pareciera respeto. Cuando regresé, el teléfono me esperaba con su último truco. Dijo, si alguna vez me amaste, no me hagas cargar con esta vergüenza. Le contesté, la vergüenza fue el precio que me pediste pagar cuando vendiste algo que nunca podrías recuperar. Por un momento, todo en la habitación pareció escuchar la lámpara, la silla, el pequeño crujido del piso cuando la noche se acomoda. Deslicé la pantalla hacia arriba, miré el primer mensaje que había iniciado la avalancha y sentí la extraña calma que llega después de una decisión que no se puede deshacer. Entonces hice lo que me había prometido hacer cuando el ruido intentara negociar con los hechos. Presioné y mantuve. Eliminar, bajo la suave luz dorada del restaurante. Todo se veía perfecto, demasiado perfecto. El tipo de calidez que la gente crea cuando está desesperada por esconder el frío que hay debajo. Lena estaba sentada en la mesa del centro, radiante con un vestido carmesí, riendo más fuerte que todos. Su madre, Elaine, la miraba con orgullo. Para cualquiera parecía amor, para mí parecía negación maquillada. Me quedé cerca del fondo, lo bastante cerca para ver su rostro, lo bastante lejos para no arruinar su ilusión. La detective Vega ya estaba en posición tranquila y callada junto a la barra. Habíamos acordado cuando encendieran las velas, ella avanzaría sin grito, sin espectáculo, más allá de la verdad. El pastel llegó 14 velas, aplausos, teléfonos grabando. El violinista empezó a tocar una melodía suave que flotaba en el aire como algo frágil. Casi pude olvidar lo que estaba por. Entonces la voz de Vega cortó la risa. Lena Hart queda arrestada por robo con agravante de un artículo de alto valor. Las palabras congelaron el lugar. Un tenedor cayó al piso. Alguien ahogó un grito. Lena parpadeó, su sonrisa ensayada resquebrajándose en los bordes. Esto tiene que ser un error, dijo con voz pequeña, insegura. Iba a recuperarlo. Tengo los papeles. El tono de Vega no cambió. Tiene derecho a permanecer en silencio. Lena miró alrededor, desesperada por encontrar un guión que aún funcionara. Entonces, ellos me encontraron. Ethan dijo en voz baja, por favor, Dials. Todas las cabezas se giraron. De pronto volví a ser visible. Me puse de pie. Tranquilo, le hiciste esto a mi familia. Dije, cada vez que mirabas el reloj de mi padre, decías que era reemplazable. Sus labios temblaron. Dijiste que me ayudarías. Sabías que estaba batallando. Luchar no es robar. Respondí. Elaine se levantó, la voz cargada de enojo y confusión. La estás humillando frente a todos. La miré. No, estoy recordando cómo se ve la honestidad. El silencio que siguió fue tan denso que casi parecía respirar. Hasta la música dejó de hacerlo. Lena intentó hablar otra vez. Las palabras
tropezando entre lágrimas. Ethan, ¿podemos arreglarlo? No tenías que hacerlo aquí. Sus manos temblaban. Vega hizo una señal para que los oficiales se acercaran. Las esposas se cerraron sobre las muñecas de Elena suaves, definitivas. Sonido hizo que alguien en la esquina soltara un suspiro. Elaine se tapó la boca, con los ojos muy abiertos. Esto no es justicia, murmuró. La miré, no es venganza tampoco, es claridad. Vega guió a Elena hacia la puerta. El restaurante pareció inclinarse a su alrededor. Los invitados inmóviles, a medio levantarse, sin saber si mirar o apartar la vista. Las llamas de las velas titilaron con la corriente de aire cuando la puerta se abrió, y por un momento la noche entró fresca y cortante. Luego la puerta se cerró, sellando el silencio. Elaine se dejó caer en la silla, con la mano temblando sobre su copa de vino intacta. ¿Pudiste haber manejado esto en silencio? Dijo, intenté el silencio, respondí, ella. Lo convirtió en ruido. Los invitados empezaron a murmurar, sus voces mezclándose en un zumbido nervioso. Alguien susurró. Era su prometida. Otro dijo, él tenía pruebas. La palabra pruebas se asentó sobre todo como polvo. Caminé hasta la mesa de Elaine y puse un sobre frente a ella. Los detalles del caso, todo está documentado, sin sorpresas. Sus ojos buscaron los míos. Aún la ama dijo, sí, respondí, pero el amor sin verdad no vale la pena. Las velas seguían encendidas, la cera goteando lentamente por los costados. Elaine las miró, luego me miró a mí. ¿Has destruido su vida? Negué con la cabeza. Ella lo hizo sola. Yo solo dejé de encubrirlo. No me quedé a ver cómo limpiaban. Al salir, el violinista bajó el arco y me miró con una comprensión silenciosa. Sin palabras, solo ese tipo de silencio que sabe cómo sostener una verdad. Afuera, el frío me golpeó el rostro como un alivio. La calle estaba tranquila, excepto por el zumbido del tráfico y el eco lejano de la música atrapada dentro del restaurante. Por un momento, me permití respirar profundo. Fermé, final. La justicia pública no es crueldad. Es el punto donde la verdad se niega a seguir escondida y a veces necesita testigos. Eché un vistazo por la ventana una última vez. Elaine estaba sentada sola, mirando las velas que aún parpadeaban sobre la mesa. La risa de su hija se había ido, la fiesta había terminado. Me di la vuelta y caminé hacia la noche. El aire olía a lluvia y a acero. Ese tipo de aire que te recuerda que cuando todo se derrumba, el silencio es el único aplauso que importa. Cuando el ruido se desvaneció, lo que quedó no fue paz, fue el sonido de las consecuencias asentándose. La noche del arresto se había grabado en la memoria las luces parpadeantes, los suspiros contenidos, la frase que nadie quería decir en voz alta. Pero cuando todo terminó, cuando Lena se fue y las cámaras dejaron de moverse, solo quedó el silencio, el tipo de silencio que te obliga a pensar. A la mañana siguiente, la detective Vega me llamó. Su tono era profesional, medido, pero no frío. Se le presentarán cargos. Dijo fraude de empeño, robo con engaño. El valor tasado del artículo supera el límite de delito grave. Usted hizo todo según el procedimiento. Según el procedimiento, esa frase se quedó conmigo porque en mi mente no pensaba en castigo. Pensaba en significado. Cuando abrí el expediente más tarde ese día, los papeles parecían estériles, distantes, número de caso, descripción del artículo, fotografías, un reloj de lujo acero inoxidable vintage, número de referencia grabado en el bisel interno, valor de mercado superior a $10,000. Las palabras gran robo me miraban fijamente como si acabara de aprender el peso exacto de la traición en términos legales. Vega me había dicho antes, la intención no borra el hecho consumado, aunque ella hubiera planeado recuperarlo, el acto mismo tomarlo, véntalo, mentir ya era un delito completo. Ahora entendía que la ley no funciona con disculpas, funciona con evidencia. Aún así, no podía dejar de pensar en lo que seguía. No quería venganza, quería restauración, algo equilibrado, nukmado. Así que empecé a leer precedentes legales, artículos jurídicos, incluso los comentarios que Vega había dejado en los márgenes de sus informes. Ahí encontré una línea que ella había subrayado una vez en un viejo manual. La justicia es una corrección medida, no una actuación de ira. Sonaba como algo que mi padre habría dicho. Pasé la semana siguiente trabajando en silencio con Vega y un asesor legal. Discutimos opciones restitución, negociación de pena y responsabilidad pública. La ley daba espacio para algo llamado resolución restaurativa. No era misericordia, era responsabilidad con estructura. Si ella admitía su culpa, devolvía el objeto, ofrecía una disculpa pública y completaba un curso sobre ética financiera. El juez podría considerar reducir el cargo a un delito menor. La idea no era destruirla, era hacer que enfrentara lo que había construido. Cuando pensé en el reloj de mi padre, me di cuenta de algo extraño, ya había cumplido su propósito. Nunca fue solo metal, era la prueba de que el tiempo revela todo. Fue entonces cuando comencé a escribir mi propia declaración cuidadosa, deliberada,
casi quirúrgica, describí el reloj, la traición, los pasos que había seguido para verificar todo, sin enojo, sin suposiciones. Cuando terminé, agregué una última frase: busco restitución, no ruina. Vega la leyó y asintió. Esa es la clase correcta de fortaleza. Dijo: la semana siguiente me senté en la sala de mediación, un espacio cuadrado con sillas baratas y demasiado aire acondicionado. Lena entró en silencio, con las muñecas libres, ahora, pero su expresión cargaba el mismo peso que antes llevaban las esposas. Se veía más pequeña de lo que recordaba. Su abogada habló primero, repasando el procedimiento, explicando su disposición a cooperar. Luego fue su turno. Lo siento, dijo en voz baja. Estaba desesperada. Pensé que podría arreglarlo antes de que tú te enteraras. Sé que eso no lo hace correcto. No respondí de inmediato. Hay un punto en toda disculpa donde el silencio dice más que las palabras. No necesito que lo arregles, dije. Necesito que lo entiendas. Sus ojos se llenaron. Sí, lo entiendo. Te lo juro que sí. No estaba seguro de que lo dijera en serio. Pero quise creer que existía una versión de ella, que tal vez aprendería algo de entre los escombros. Su abogada colocó una carpeta sobre la mesa, una declaración firmada, un cheque por el monto total de la restitución y un compromiso para asistir a un programa de responsabilidad financiera. Firmé mi parte, despacio y con claridad. Ese fue el momento en que todo cambió. La venganza que había ardido dentro de mí se apagó, reemplazada por algo más silencioso, algo parecido al cierre. Afuera, Vega caminó conmigo hasta el estacionamiento. Pudiste haber pedido una condena completa, dijo. No quería una condena, respondí. Quería una corrección. Ella sonrió. Eso es raro. Mientras manejaba de regreso a casa, pensé en todo lo que las últimas semanas me habían enseñado, que la justicia no siempre ruge, a veces solo se queda quieta y observa cómo la gente se reconstruye, que incluso en la traición hay una línea entre la destrucción y la disciplina. Cuando llegué a casa, abrí la caja fuerte. El reloj aún no estaba ahí, seguía retenido como evidencia, pero el espacio vacío que antes ocupaba ya no dolía igual. Ahora me recordaba algo que mi padre había escrito en su viejo cuaderno: no preservamos el valor escondiéndolo, lo protegemos enseñando cuánto cuesta perderlo. Eso fue en lo que todo se convirtió en una lección sobre el valor, no sobre la venganza. Una semana después, Vega llamó otra vez. El caso está cerrado, dijo. Ella ya está inscrita en el programa de restitución. La disculpa pública saldrá el próximo mes. Pronto recuperarás el reloj. Su tono era firme, pero pude oír un dejo de aprobación. Cuando la llamada terminó, me quedé en silencio, dejando que las palabras se asentaran. Restitución, no ruina. Sonaba simple, pero se sentía como la diferencia entre un final y un comienzo. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo preparándome para castigar, que había olvidado lo que significaba reparar, y ahora, por primera vez, quería reconstruir, no por ella, sino por mí. Pensé en lo que haría después, tal vez hablar en un taller que Vega mencionó sobre límites financieros y responsabilidad emocional, no como víctima, sino como testigo, porque a veces sobrevivir algo te enseña más que ganar. Esa noche me senté en mi escritorio y abrí el viejo diario de mi padre. La tinta ya se desvanecía, la escritura era desigual. Una línea me llamó la atención: nunca destruyas lo que puedes enseñar a resistir. Cerré el libro despacio, dejando que el eco de sus palabras se mezclara con el consejo de Vega. Tal vez la justicia y el legado no eran opuestos, tal vez eran lo mismo, vistos desde extremos distintos del tiempo. Cuando el reloj finalmente regresó un mes después, venía sellado en un sobre de evidencia. Lo abrí con cuidado. Mientras el olor a metal y papel se mezclaba en el aire, el acero estaba frío, indiferente a todo lo que había pasado. El tiempo no toma partido, solo registra. Lo volteé, pasé el pulgar por el grabado que mi padre había hecho años atrás, erguido siempre. Las palabras seguían significando lo mismo, pero ahora las entendía de otra manera. Mantenerse erguido no era cuestión de orgullo, sino de proporción, saber cuándo luchar y cuándo construir, cuándo dejar que algo termine y cuándo darle un significado. Por primera vez en mes, no me sentí como un hombre que había perdido algo, me sentí como un hombre que por fin entendía lo que significa conservar la dignidad intacta. Incluso cuando todo lo demás se rompe, el espejo captó mi reflejo mientras dejaba el reloj sobre el escritorio. El cristal estaba agrietado por un accidente antiguo y la línea partida cruzaba justo mi rostro. Parecía que había dos versiones de mí antes y después. Guay, por primera vez, ambas se veían tranquilas. Cuando el reloj finalmente volvió a casa, llegó en un pequeño sobresellado, con una etiqueta oficial y un aire de gravedad silenciosa. La detective Vega me lo entregó en persona. No dijo mucho, solo asintió, como si entendiera que este tipo de finales no necesitaban palabras. En casa abrí el sobre con cuidado. El acero estaba más frío de lo que recordaba. Durante meses, ese reloj había estado detrás de un vidrio, en una bodega de evidencia, etiquetado, catalogado, separado de su significado. Ahora
había vuelto a su lugar dentro de la vitrina en mi estante, junto a una carta de disculpa impresa y los documentos de restitución firmados. Se veía completo otra vez, no reparado, no borrado, completo. La disculpa fue simple: reconozco que lo que hice estuvo mal, traicioné la confianza de alguien que creyó en mí, estoy comprometida a enmendarlo. No hubo actuación en sus palabras y por una vez eso fue suficiente. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio a mi alrededor no se sintió vacío, se sintió merecido. En las semanas que siguieron me encontré asesorando a un grupo de jóvenes ingenieros en el trabajo, mentes brillantes, energía inquieta, el tipo de personas que creen que todo problema tiene una solución limpia. Uno de ellos preguntó: ¿cómo sabes dónde reforzar una estructura antes de que falle? Le respondí: estudias dónde se agrietó la última vez, refuerzas los puntos de presión, no la superficie. Asintieron y me di cuenta de que no solo hablaba de diseño, hablaba de personas. Cada día sentía crecer la distancia entre quien había sido y quien era ahora. Ya no pensaba en venganza ni en pérdida, ni siquiera en justicia. Pensaba en equilibrio, en proporción, en lo que pasa cuando dejas de perseguir lo que te rompió y empiezas a construir algo que podría durar. En algún lugar de la ciudad, Lena había comenzado su curso obligatorio Responsabilidad Financiera y Restitución, parte de su acuerdo judicial. Al principio, traté de no pensar en ello, pero una noche, Vega me envió una actualización, un enlace al programa comunitario en el que Lena se había inscrito después de la clase. Ahí estaba sentada entre un grupo de personas, escuchando a un instructor voluntario hablar de presupuestos, contratos, responsabilidad. Se veía pequeña, cansada, pero atenta. Tal vez por primera vez estaba aprendiendo. En lugar de fingir, no sentí enojo al ver su rostro, sentí algo más complicado, algo cercano a la liberación, porque entendí que ese era su momento de espejo. Estaba reconstruyéndose a su manera, lejos del mundo que antes la premiaba por aparentar. Seguí la laptop, me recosté y dejé que el pensamiento se asentara. Algunas lecciones no necesitan mi presencia para continuar. Unos días después recibí una carta por correo. La caligrafía era elegante, deliberada. Era de Lane. Escribía: alguna vez creí que la reputación podía protegernos de la verdad. Ahora veo que solo la retrasa. Espero que entiendas que no estaba defendiendo sus mentiras, sino lo que creía que significaba la familia. Me equivoqué. Gracias por mostrar contención cuando yo no pude. La leí 2 veces. Luego la guardé en el mismo estuche que el reloj y la carta de disculpa. 3 artefactos de la misma historia: el daño, la reparación, la comprensión. A veces la sanación no se ve como el perdón, se ve como 3 hojas de papel, una al lado de la otra, cada una reconociendo que el tiempo avanza y nosotros también debemos hacerlo. A la mañana siguiente dirigí a mi equipo en un nuevo proyecto el diseño de un puente colgante que requería un mapeo de tensiones preciso. Mientras revisábamos los datos, uno de los ingenieros jóvenes dijo: es raro, no puedes ver la tensión, pero puedes sentirla si pones atención. Sonreí. Eso es cierto para las estructuras LEDIE y para las personas. Nos reímos, pero lo decía en serio. Cuando salí de la oficina ese día, pasé por una cafetería local cerca del malecón. El sol se estaba poniendo, trazando una línea dorada sobre el río. Por primera vez vi belleza en la quietud, en lugar de en la distracción. Ya no necesitaba arreglar el pasado, ya me había enseñado lo que tenía que saber. Ahora existían 2 caminos, el suyo y el mío, diferentes, pero no opuestos, ambos aprendiendo, ambos reconstruyendo, cada uno guiado por la misma regla silenciosa: mantente en pie, incluso cuando duela. Y tal vez esa era la simetría callada de la vida, como 2 personas podían romper la misma verdad y aún así alejarse con versiones completamente distintas de redención. Miré el reflejo del agua y vi algo claro. No era orgullo, no era victoria, era paz, esa que llega solo después de haber resistido la tormenta y darte cuenta de que no tenías que ganar, solo sobrevivirla con la dignidad intacta. Cuando llegué a casa esa noche, la vitrina de cristal atrapó el último rayo de sol. El reloj brillaba suavemente junto a las cartas dobladas. 3 recordatorios, 3 medidas de crecimiento. Extendí la mano y cerré la tapa. Por un instante, mi reflejo apareció débilmente sobre el vidrio, dividido entre sombra y luz. 2 mundos, 2 medidas, y por primera vez eran iguales. Por la noche, el departamento aprende un lenguaje más suave, las lámparas se atenúan, la ciudad me olvida. El cuarto conserva solo lo que confía. Abro el cuaderno que mi padre dejó y dejo que el papel respire. Su caligrafía se desliza en líneas limpias, de esas que solo logras cuando eres dueño de tu tiempo. Hay una página a la que siempre vuelvo. Escribió 2 palabras, luego la subrayó una vez como un juramento que podía guardar en el bolsillo. Mantente en pie. Lo leo en voz alta y el sonido apenas existe. El cuarto parece inclinarse un poco como lo hace la madera cuando recuerda el peso. La gente cree que los finales son ruido, creen que hay que dar un discurso o romper algo
para probar que uno ha sanado. Lo que aprendí es más silencioso. La sanación es una medida, revisas la línea, encuentras el nivel, dejas de aplicar fuerza donde la gracia puede sostener. En el estante, la vitrina de cristal es su propio pequeño museo. Dentro, el reloj está donde estaba antes de la tormenta. A su lado, una disculpa impresa y un certificado de devolución. La tinta no discute. El acero no se disculpa, simplemente existen juntos artefactos de una historia que aprendió a decir la verdad. No construí este caso por venganza, lo construí como una exhibición en una galería silenciosa, una manera de enseñarme que el valor sin significado es solo brillo. A esta luz, el reloj no es un trofeo, es un testigo. Vio cómo me convertí en el tipo de hombre que no negocia con la niebla, vio cómo la negación perdió su voz, vio cómo elegí un camino con menos salidas y mejores señales. En los buenos días, me olvido de él durante horas. Eso es un regalo. En otros, capto un destello en la pared, solo una hoja de luz deslizándose sobre la pintura, y siento que la lección llega como una marea que conoce la orilla de memoria. La lección es simple, lo que proteges revela quién eres. Antes pensaba que la justicia era un destino, ahora sé que es una calibración muy pocha, y la estructura se inclina demasiada y rompes lo que querías salvar. Aprendí a darle a la verdad su peso exacto, ni más ni menos. La ley tenía una palabra para lo que pasó. Mi vida necesitaba una mejor dignidad. Encajó. Si preguntaras qué fue lo que más me cambió, no fue el arresto, ni los papeles, ni la caminata fría hacia un coche que conocía el camino a casa sin que se lo dijeran. Fue el momento en que entendí que podía dejar que el pasado hiciera su trabajo sin interponerme. No tenía que cargar con el dolor para honrar la memoria. No tenía que castigar para preservar el sentido. A veces se protege un legado negándose a dejar que se convierta en un adorno. Pienso en Len ahora con una suavidad que me habría sorprendido. Vive en algún lugar fuera de mis mapas, aprendiendo o fingiendo. Aprender tomando decisiones que ya no me conciernen. No rezo por resultados, no diseño su futuro. Solo espero que haya descubierto la diferencia entre la representación y la reparación. Se parecen vistas de lejos, ¿no? De cerca solo una sostiene. Su madre me escribió una vez. La carta era cuidadosa y cansada. Dijo que la reputación es un mal techo bajo lluvia fuerte. Doblé esa línea dentro del diario porque pertenece junto a las otras verdades que acepté tarde. Ya no la culpo por la noche en que intentó negociar con la luz. Las personas protegen lo que creen que las mantendrá cálidas. Algunos tuvimos que aprender que el calor y la verdad no son enemigos. En el trabajo enseño a los ingenieros jóvenes a escuchar una estructura antes de que hable demasiado fuerte. Corremos modelos, movemos cargas, vemos líneas rojas florecer en la pantalla como una advertencia que nos quiere. Les digo que la verdadera habilidad es la contención. Nunca se sobreconstruye para impresionar a un cliente, se construye hasta el punto en que el viento vendrá, porque el viento siempre viene. Ellos ríen, luego lo anotan. Lo que no les digo es que aprendí eso en una cena de cumpleaños disfrazada de guerra, que lo aprendí leyendo una tarjeta de servicio con un número de serie que sobrevivió a la negación, que lo aprendí diciendo una frase que no quería decir y creyéndola tan completamente que el silencio, por fin, pudo descansar. En la pared sobre el estante aparece de nuevo ese reflejo suelto, el reloj atrapando una línea de luz de lámpara, lanzándola por la habitación como un faro callado. Parece una cicatriz que solo se ve desde ciertos ángulos. Ya no la persigo, la dejo pasar. Las cicatrices prueban la supervivencia, no la derrota. Guardo el diario en su caja, limpio la vitrina, como mi padre limpiaba sus herramientas antes de devolverlas al tablero. El cuidado es una ceremonia, no se hace para recibir aplausos, se hace porque las cosas significan lo que tú les enseñas a significar. La gente pregunta, ¿lo harías igual otra vez? Sí, presentaría el reporte, reuniría los documentos, mantendría mi voz firme bajo el peso de una sala que quería que me quebrara. Y cuando la noche intentara venderme consuelo, compraría claridad en su lugar. La claridad es cara, te devuelve el pago en forma de sueño. Hay una frase que guardo para mí, una especie de brújula que no llevo en la muñeca. Lo que permites te define más que lo que anuncias. Permití que la verdad bastara, permití que la consecuencia enseñara lo que yo no podía. Me permití ser un hombre que mi padre reconocería sin tener que preguntar qué había pasado. A veces lo imagino aquí, de pie en la puerta, con aserrín en las mangas, mirando la vitrina. Luego, en mí, no aplaudiría, asentiría, tal vez diría, me diste bien. Eso sería más que elogio. Sería permiso para continuar. Me siento y la silla que él construyó soporta mi peso como si hubiera estado esperando este capítulo exacto. Por la ventana, la ciudad mantiene sus discusiones. Adentro, el aire guarda una quietud que no pide correcciones. La carta de disculpa, el recibo de devolución, el reloj silencioso son
un coro sin son. Y conozco cada nota de memoria. Hay dos tipos de final. El que cierra una puerta tan fuerte que las paredes tiemblan y el que te enseña a salir de una habitación sin robarte la luz. Elegí el segundo. Tomo más tiempo, dejo mejores ecos, me levanto y camino hacia la vitrina. Mi reflejo me encuentra en el cristal dos mitades de un rostro, aprendiendo a ponerse de acuerdo. Levanto la tapa y toco el acero con un pulgar que recuerda la sal, el viento y a un hombre que pescaba con más paciencia de la que hablaba. El reloj no late más fuerte por mí, marca el tiempo como la verdad lleva sus cuentas constante, indiferente, exacta bajo la tapa, y dejo que el cerrojo se acomode solo. El cuarto exhala. En algún lugar un vecino se ríe y el sonido llega suavizado por paredes bien construidas. Vuelvo al diario una última vez. Deslizo una pequeña tarjeta dentro de la tapa, la fecha de hoy escrita completa, no por ceremonia, sino por contexto. Algún día olvidaré los bordes de esta temporada. La tarjeta me recordará qué tan lejos puede avanzar una vida entre dos palabras. Las leo otra vez, en silencio, como si hablara con la viga que me atraviesa. Mantente firme, ahí me detengo y dejo que el silencio haga el resto.